Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Jiménez. Quería agradecerles la presencia. Estamos esperando un minutito más o dos que suba alguna gente más y estaremos arrancando. Tienen al costado, en una sección de preguntas y respuestas, van a encontrar un canal abierto donde vamos a ir compilando preguntas. Y la idea es al final de la charla responderlas. Si alguno tiene algún problema de audio y no me está escuchando bien, tenemos asistencia de soporte en este momento, con lo cual si nos lo escribe podríamos intentar ayudarlos. Gracias por el feedback. Alguien está diciendo que se escucha perfecto y bien y se está viendo claro. En realidad se está escuchando claro y se está viendo bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Otra vez, bienvenidos. Les agradecemos que participen de este webinar. Este webinar se da en el contexto de una iniciativa que lanzamos hace relativamente poco que se llama Practi Academy, donde estamos promoviendo actividades de formación remotas sobre temas tecnológicos, sobre los temas a los cuales nos dedicamos en Practia. Bien. En estas charlas, perdón, el título de hoy es, la idea de hoy es ver temas de RPA, de automatización de procesos de negocio, Robotic Process Automation del inglés, y entender cómo nos puede ayudar. La idea no es que el RPA nos vaya a salvar de esta situación en la que estamos, pero sí podría servir, y la idea es contarle algunos ejemplos de efectivamente dónde puede ser útil, digamos, ¿no? Pero yo creo que tiene bastante utilidad y bastantes beneficios más allá de estos momentos. ¿Sí? Les presento, en general, trabajo y hago estas actividades con mi compañero Miguel Quiscurno, que está a la izquierda de la pantalla, y yo soy José Jiménez, estoy a la derecha. Miguel, además de a veces ir a ver qué pasa con su pileta, digamos, en este momento está con otras actividades, así que hoy no me acompaña. Ahí están nuestros correos por si hubiera algún contacto o alguna necesidad o alguna consulta que hacernos más allá de la charla. Miguel es Delivery Manager de nuestras prácticas de Business Process Automation y lo que tiene que ver con analíticas e integración de software. Y yo cumplo un rol de interactuar entre nuestras líneas comerciales, entender las demandas de los clientes y ver cómo darles solución, ¿sí? Yo digo los PPTs y estructuro las ideas de lo que hay que hacer, y Miguel y con su equipo es la gente que después lleva adelante estos servicios, ¿no? Contarles brevemente quién es Practia. Muchos supongo que nos conocerán, pero bueno, aprovechamos a dar un pantallazo. Somos una compañía que tiene 24 años en el mercado. Nacimos en Argentina hace bastante tiempo. Aprovechando algunas crisis, no como la actual, empezamos a salir al mundo en el 2001 y a partir de ahí estamos hoy en 8 o 9 países de Latinoamérica y de España. Tenemos actualmente unas 1000 personas trabajando con nosotros en todos los países. Recientemente, el año pasado, abrimos una oficina en Brasil. Y esta apertura tiene que ver justamente con las prácticas de automatización de procesos y de robots. Trabajamos hoy, toda la organización tiene estas prácticas desplegadas por el mundo, o sea que estamos haciendo automatizaciones y servicios alrededor de robotización de procesos en todos los países, desde España, México, Lima, Chile, Perú, perdón, Colombia, etc. Y Uruguay. La idea
Es una charla que va a durar unos 45 minutos y al final tenemos espacio para preguntas, pero tenemos este mecanismo pensado para interactuar con ustedes. Así que les pido, si tienen su celular a mano, ingresan en este sitio web que es menti.com. No sé si alguno está familiarizado o no, pero ingresando el código que va a aparecer en algunas preguntas que tenemos a lo largo de la charla, ustedes me van a poder dar algo de feedback y respuesta a preguntas que tenemos pensadas, digamos, ¿no? Más allá de eso, usen, por favor, vayan usando el canal de preguntas y respuestas que está en la propia plataforma de este webinar, ¿sí? Bien, empezamos con una de ellas y un poco para censar la audiencia y lo que ustedes saben. La primera pregunta es esta, digamos, ¿cuánto conocimiento tienen de RPA? ¿Sí? Y el código para entrar y mirar es el 2327, o sea, entren a menti.com, 2327 y 29, son 6 dígitos. Y les pido, por favor, si votan y me cuentan un poco si saben de RPA, si han escuchado, si tienen conocimientos avanzados o conocimientos intermedios, ¿sí? Ingresan a menti.com, 23, 27, 29, le dan a Submit y me dicen cuál es el nivel de conocimiento, ¿sí? Mientras ustedes lo van haciendo, déjenme que les vuelva a la presentación y que les diga que espero que a lo largo de la charla les conteste estas preguntas. Y si ustedes tienen conocimientos avanzados, por ahí los invito, les agradezco mucho que hayan venido. Puede ser que se lleven alguna idea curiosa o alguna cosa interesante, pero es más bien una charla de iniciación, digamos, ¿no? Contarles que robots hay por todos lados. Hoy, cuando hablamos de qué tipo de robots hay en el mundo, se ven muchísimos en espacios industriales, pero también convivimos con robots. Alguien me hacía notar que hasta un cajero automático es un robot, al final es una combinación de software y de hardware y de elementos que cumple una función y que en algún momento también sustituye, digamos, a un cajero en persona o la función de un banco. En este momento es bastante necesario y además está operando por mucho tiempo. Los robots no solo están en ese ámbito, también han llegado al ámbito de la cocina con los robots de cocina o al ámbito del hogar con los robots de limpieza. Y si ustedes piensan la cantidad de automatizaciones que puede haber alrededor nuestra, pues hay bastantes, digamos, ¿no? A mi hija le gustaría muchísimo que nosotros nos dedicáramos a hacer robots como este, pero efectivamente estamos trabajando en otro tipo de robots que, si bien combinan cosas físicas y cosas de software, son más relacionados con esto segundo, digamos, ¿no? La pinta de los robots que nosotros trabajamos es esta, al menos es la imagen, digamos, si no el concepto es etéreo, donde la forma de verlo, en definitiva, es como un flujograma. Es una secuencia de pasos que alguien programa y alguien le dice a un software sobre cómo utilizarlo, ¿sí? Cómo hacer alguna cosa en particular, digamos, ¿no? Déjenme que les resuma entonces de qué vamos a hablar hoy. Y principalmente vamos a hablar de qué es RPA, vamos a hablar de para qué sirve, vamos a mirar algunos ejemplos que aplican al contexto actual y que podrían ser útiles. Vamos a revisar también qué herramientas hay en el mercado, cómo puedo construir mis propios robots, de software en particular, cómo funcionan, cómo elegir una herramienta en particular y también qué le pasa a las organizaciones que lo están implantando hoy, qué beneficios tienen y qué hemos aprendido en este transcurso de tiempo que llevamos casi 3 años con esta tecnología que es bastante nueva, digamos, ¿no? Y al final responderemos preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, volvemos a las preguntas anteriores y les hacemos otra pregunta. De paso ya les muestro, para los que responden lo de avanzado e intermedio, espero poder ser útil. Ahí apareció en último momento alguien que no sabe bien. Vamos con otra pregunta, ¿sí?
Esta pregunta de vuelta en el mismo, digo, pasan a la siguiente opción y la pregunta es, queremos saber un poco si en el contexto laboral en el que ustedes están ya tienen proyectos actualmente haciéndolo, si tienen planificados proyectos hicieron el año pasado, si tienen proyectos este año, si están evaluando esta tecnología, si lo van a hacer el próximo año o si no tienen planes, ¿sí? Bueno, para los que se suman ahora es entrar en www.menti.com, ingresar este código y responder esta pregunta para que podamos tener un poco de interacción en la charla, ¿sí? Y de paso lo entienda mejor necesidades, inquietudes, etc. Bien. El contexto que nosotros vemos en las empresas es que es de bastante adopción. Hicimos algunos estudios el año pasado, el tema está completamente de moda. Las empresas que no lo están aplicando lo están empezando a aplicar, y también en el contexto de Argentina en particular tenemos grandes empresas donde han recorrido bastante camino y tienen un despliegue avanzado. Cuentan con infraestructura de bastantes robots y bastantes procesos que ya lo están aplicando, digamos, ¿no? Otras industrias y otros sectores por ahí están empezando. Lo cierto es que sí, que estamos trabajando con proyectos por ahí en sectores financieros, en sectores de telco, que siempre han sido industrias más orientadas a los datos y a la informática, menos física si se quiere, pero también lo estamos aplicando en retail, en entornos de construcción, empresas industriales y en oil and gas, ¿sí? Bien, vamos a ponerles un pequeño video donde les vamos a contar un escenario típico de uso del robot y donde lo vamos a poder ver funcionar en directo, digamos. Estamos frente a una casilla de correo de un usuario. Ese usuario recibe un archivo. En ese archivo hay una cantidad de datos y en general lo que hace el usuario es tomar los datos que venían en una forma estructurada dentro del correo como un adjunto y empezar a operar un sistema cargando esos datos. El escenario que estamos mirando es recibe información por correo para dar de alta a una persona y hay un proceso lanzado por el usuario para hacer esta actividad, ¿no? Ahora vamos a mirarlo un poco desde lejos, desde la pantalla, y esa actividad que antes hacía un humano, bueno, ahora vemos que el humano lanzó ese proceso y no hay nadie operando el teclado. Esto es lo que hace un robot, digamos. Lo que hace un robot de software es utilizar las aplicaciones como si fuera una persona y seguir una serie de pasos que obviamente previamente estuvieron definidos, ¿sí? Bien. Esta es la definición que nos gusta dar de estos robots. Hablamos de un software que tiene la capacidad de usar una máquina, usar una computadora, y dentro de esa computadora, a partir de lo que puede hacer ingresando y moviendo cosas por el teclado o por las opciones que van pasando en pantalla, realizar un proceso de negocio, ¿sí? Le agregamos nosotros que emula a un usuario en un entorno que es productivo, porque en realidad los que venimos del mundo IT y venimos de trabajar con este tipo de cosas, esta tecnología viene derivada de ya capacidades que ya existían y que se utilizaban para probar aplicaciones. Cuando uno está desarrollando un software y llega el momento de probarlo, en general lo que se hace es seguir procesos de negocio en un entorno de pruebas donde uno verifica que el software está funcionando correctamente. Como es una tarea manual, se buscaba automatizar y ahí estaban las pruebas automáticas de software donde uno elegía un conjunto mínimo de acciones y básicamente usaba esas aplicaciones para encontrar si tenían o no tenían errores, ¿sí? Pero lo hacía un proceso automático y no necesitaba a la gente para ejecutarlo, con lo cual podría tener las ventajas de repetirlo todas las veces que hiciera falta, digamos, ¿no? Y cada vez que cambio el software vuelvo a ejecutar la batería de test bastante más rápido, ¿no? El concepto es similar, la tecnología ha evolucionado bastante y estas herramientas que hoy vemos de RPA están preparadas
para trabajar en un entorno productivo. Por eso lo agregamos a la definición, digamos, ¿no? ¿Qué pueden hacer los robots? Pueden hacer varias cosas. Muchas de ellas que están alrededor de esta gráfica son sencillas, algunas la vimos: abrir un correo, descargar un archivo adjunto, intentar entender su contenido o rescatar datos de su contenido si está estructurado, entrar a una aplicación en la web, entrar a una aplicación que está instalada en la propia máquina donde está el robot, tecnologías diversas, pantallas de carácter, aplicaciones de Windows, aplicaciones de otros sistemas operativos, aplicaciones que están en la nube. Puede mover documentos, puede copiar, puede pegar cosas, puede tomar datos de un lugar y ponerlos en otro, puede llenar formularios, leer y escribir en base de datos, puede conectarse a los sistemas a través de mecanismos un poco más avanzados y puede ejecutar y tener una cierta lógica, digamos, de resolver, donde esa lógica está estructurada, digamos. Tomar alguna decisión: si pasa tal cosa, entonces tal cosa. Adicionalmente a estas cosas que son básicas y que ustedes reconocerán en las actividades que hace una persona de manera manual con las aplicaciones, la composición de todas estas cosas, dotado además de capacidades de inteligencia artificial que hoy los robots pueden usar, es la que hacen que esta herramienta o esta idea sea muy simple, pero tenga un potencial enorme. Y los casos de negocio donde se puedan aplicar estas cosas son, no digo infinitos, pero muchísimos. Evidentemente también hay un espacio de lugares donde la robotización no es posible. La sustitución completamente de alguien que piensa y que toma una decisión, cuando esa decisión no es reglada, es como difícil, ¿no? Pero hoy además de hacer, digamos, que es todo lo que tiene que ver con teclear y las manos de la persona, los robots pueden dotarse con cierta inteligencia. Esa inteligencia la estamos recogiendo de espacios como aquellos donde yo le doy un texto escrito y la inteligencia artificial me ayuda a comprender de qué estoy hablando. Estoy pidiendo soporte técnico, quiero comprar algo, estoy enojado, estoy haciendo un reclamo. O reconocer lo que hay en una imagen, reconocer un objeto en una imagen, o reconocer un texto que hay en una imagen aplicando OCR, que es una cosa bastante común, o poder leer un PDF y extraer de ese PDF cosas que tienen sentido, digamos, ya sea que están estructuradas, como puede ser una factura, donde podré tener muchos formatos, pero el quit de la empresa viene, el dato de la empresa viene, por ahí los conceptos pueden estar o no tabulados, los impuestos los voy a poder reconocer, etcétera, digamos, ¿no? Hoy vemos soluciones que aplican este tipo de cosas. Más allá de la integración de imágenes y de comprensión de textos, también pueden comprender lenguaje natural hablado, y obviamente eso da mayor potencial a que estos robots también puedan tener interfaces de usuario diferentes, ¿no? Bien, les recuerdo que sigan con el tema de las preguntas. Alguna gente ya está haciendo algunas, así que al final los vamos a responder, ¿no? ¿Cómo se construyen estos robots? Estos robots, al final, si hay gente a través de informática, tienen un entorno de desarrollo, y en este entorno de desarrollo las capacidades de los robots aparecen como actividades, como cosas que los robots saben hacer, que aparecen aquí como sus skills, digamos, sus formas de interactuar. Y del costado derecho lo que hay es un flujograma, donde el que va a programar un robot va tirando secuencias de acciones o puede hacer ciclos, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, si yo quisiera programar un robot que va a enviar un correo, pues tengo por un lado una actividad que sabe cómo hablar con el Outlook o con cualquier otro correo, y la incorporo como un paso más. Y cuando la estoy incorporando, lo que hago es completar una serie de parámetros de lo que significa enviar un correo, que es poner el asunto, poner el destinatario y poner el mensaje, el cuerpo del mensaje, o componerlo con fórmulas o con lógica determinada, ¿no? Y así compongo un flujo que hace una tarea que en definitiva hace una persona, ¿no? Bien. Hablamos de, cada vez estamos hablando
menos de robots, aunque yo siga hablando bastante de robots y de tipos de robots, y empezamos a hablar más de trabajo, de fuerza de trabajo digital, ¿sí? Y hablamos de un espacio donde hay personas y robots conviviendo para hacer tareas, ¿sí? Entonces, déjenme aquí que les introduzca un concepto, dos conceptos, el del robot atendido y el del robot desatendido, ¿sí? El robot atendido es parecido a lo que acabamos de ver. Digamos, uno puede tener tareas donde evidentemente no hay robots y donde no hay asistencia y las ejecuta 100% un humano. Y podemos tener un escenario donde, como vimos recién, alguien que recibe un correo dispara una tarea para que la ejecute un robot y espera que en su propia máquina se ejecute, y cuando termina de hacer el robot la carga de datos que estaba haciendo en ese sistema, él retoma el control de la máquina y sigue operando, digamos. Ese concepto se llama el del robot atendido. O sea, lo importante es los procesos que se están automatizando ayudan a la persona a hacer, empoderan a la persona y le dan más capacidades para hacer cosas más rápidas. Evidentemente esa carga que alguien hacía, si la hace un robot y está estructurada, va a tener menos errores, va a ser más rápida porque la interacción con la pantalla veían la velocidad a la que se producía, digamos, ¿no? No tiene interrupciones en la tarea, etc. Y en el otro extremo tenemos los robots desatendidos. Los robots desatendidos son aquellos donde operan sin intervención de una persona, donde el proceso se ha estructurado y se ejecuta a escala de compañía. Esto es un ejemplo, y el robot más común por el cual empiezan todas las empresas, es un proceso en el cual todos los días una organización en el área de finanzas levanta la información de tipo de cambio, va al sistema, va a la web de Banco Nación, levanta los tipos de cambio y después los ingresa en el propio sistema, ¿sí? Cuando la compañía no tiene una integración que lo hace o no tiene una fuente externa que le provee esos datos, en general pasa esto, ¿sí? Y este es un tipo de proceso que no es necesario que alguien lo dispare. El proceso podría estar planificado para hacerse todos los días a una determinada hora, 8 de la mañana, por ejemplo, y cuando termina la tarea el robot le avisa al responsable que efectivamente la página del banco no estuvo caída y que pudo completarla y que pudo resolverlo sin que alguien lo intervenga, ¿sí? Entonces, ese es un escenario de robots desatendidos, ¿sí? Atendidos con intervención humana, desatendidos donde el proceso no se ejecuta en el ordenador de la persona y está estructurado y se planifica para ejecución a nivel de empresa, ¿no? Y en el medio hay una mezcla, en el medio hay procesos que podrían estar pensándose de manera híbrida, donde el usuario hace algo, le pide a un robot que haga algo, el usuario vuelve a hacer algo y continúa con el proceso. Cosas que son parcialmente desatendidas, el humano prepara los datos para que el robot después los pueda procesar en batch de alguna manera, o sea, en back office, y cuando la tarea está hecha, procesar una solicitud, procesar un alta, etc. El humano pide al robot, haceme tal tarea, el robot la ejecuta entrando a todos los sistemas que haga falta y después termina dando el resultado. Y el otro completamente desatendido, que es el que ya vimos, digamos, ¿no? Espero que les haya quedado claro, si no, les recuerdo el canal de preguntas para hacer preguntas sobre el tema. De todas las tecnologías que están dando vueltas, esto de RPA es una tecnología que está ayudando mucho a esta famosa concepto de la transformación digital, digamos, ¿no? Donde la transformación digital, por un lado, tiene cosas como hacer más eficiente y optimizar nuestros procesos, o realmente la transformación digital es pasar de hacer negocios que están muy en un mundo físico a ver cómo hacerlos digitales, digamos, ¿no? Esta va a ser una preocupación de estos tiempos. Si yo tengo negocios que son físicos, ¿cómo los convierto en digitales para que todo el mundo los pueda consumir en momentos como este, ¿no? Pero si voy a la primer parte, me encuentro con que RPA es una cosa que optimiza procesos, ¿sí? Es una tecnología que me lo permite hacer rápidamente. Estos procesos que estamos viendo, como lo del dólar, en vez de hablar de sistemas y de integración de cosas y de despliegue de herramientas que son
requieren plazos largos, esto se puede hacer muy rápido, digamos. Hablamos de automatizar procesos en semanas, por eso decimos que es un proceso ágil. Decimos que no es invasivo también, ¿por qué? Porque no tenemos que conocer cómo están hechos los sistemas. Yo no necesito llamar al fabricante de un software para poder hacer una integración o para hacer un proceso. Solamente tengo que usar el conocimiento del uso de ese sistema, las pantallas, los campos, lo que yo le enseño a un usuario a operar, y todo eso que necesito es lo que le tengo que enseñar a un robot. O sea, le enseño al robot a operar una aplicación a partir de cómo opera su interfaz de usuario, ¿sí? Y por otro lado, si elegimos bien las tareas que automatizar, y las empresas están llenas de tareas que son, como digo yo, tracción a sangre, o sea que tengo humanos que están funcionando entre aplicaciones, llevando y trayendo datos, componiéndolos, desagregándolos, y cumpliendo cosas que a veces podrían estar resueltas de otras maneras como integraciones, ¿no? Estos proyectos, si yo elijo bien este tipo de tareas, por ejemplo, en entornos de call center, en entornos de facturación, donde yo tengo una frecuencia que es bastante alta, en general el ahorro que se produce, pasar de hacer algo en 15 minutos a hacerlo en un minuto, o hacer una tarea mucho más compleja que puede llevarle a un humano 3 horas a hacerla en 15 minutos, el retorno de la inversión de estos proyectos es muy alto. O sea, lo que gasto para construirlo versus el beneficio que aportan es muy alto, ¿no? Y realmente lo vemos en la práctica, vemos empresas que automatizan procesos y sus retornos están muchísimo más cercanos que con otras tecnologías, digamos, ¿no? Los beneficios, los beneficios vienen por varios lados, digamos. Aquí es el momento en el que la gente hace el chiste de yo tengo un robot y ese robot no lo tengo que alimentar, trabaja 24 horas, yo le puedo dejar una tarea el viernes, venir el lunes a la mañana y la tarea está resuelta. Salvo que alguien los desconecte o se queden sin luz, se queden sin internet y se queden sin comunicaciones, pues evidentemente trabajan, digamos, ¿no? También después en la práctica resulta que los robots no pueden trabajar las 24 horas. Tenemos tantas restricciones en los entornos de los sistemas actuales que no, siempre hay una ventana operativa en la que los sistemas no trabajan, digamos, ¿no? Pero bueno, ayudan muchísimo en temas de reducción de costos. La primera mirada que la gente tiene es, si lo puede hacer un robot me puedo ahorrar gente. La segunda mirada es, la gente no quiere, las empresas no buscan solamente esto, buscan resolver otros temas como mejorar la velocidad, a veces las cosas de respuesta. Yo puedo acelerar procesos donde estoy entregando un producto a nuestro cliente, primero más rápido, después mejor, después mucho más informado. Digo, las cosas que está demandando la experiencia del cliente, muchas se pueden resolver con automatización, que es la velocidad de la entrega, la velocidad de recibir una respuesta, o la velocidad en la cual recibir una información o estar muchísimo más informado o exactamente el nivel de información que pida. Y en vez de tener gente haciendo esas cosas, tengo sistemas o procesos automatizados, ¿no? También hay problemas que encontramos que tienen que ver con la escalabilidad y la flexibilidad. En tiempos como los actuales, por ahí tener una fuerza de trabajo que me resuelva cosas que se han acumulado y pilas de peticiones o pilas de procesos que hacer que por las condiciones en que estamos no pueden ir a una oficina, si tuviera implantado este tipo de cosas se podrían resolver. Por otro lado, esto de los robots y la posibilidad que hacen de integrar datos y de recuperar información con procesos como ir a buscar en 4 sistemas distintos la información y presentarme algo conciliado o algo resuelto, da mayor densidad digital, ¿no? Y también me permite construir, entendemos que me permite construir sin mayores costos nuevos servicios, nueva información, entregar nuevas cosas, digamos, ¿no? Evidentemente depende del mundo en el que nos movamos. Habrá espacios donde el mundo es físico, con robots no sé si voy a poder construir algo nuevo, pero sí, si me muevo más hacia un mundo más digital, voy a poder construir cosas y servicios nuevos que puedo pensar en ese mundo, ¿no? Bien. Acá les quiero preguntar otra pregunta, y es,
con lo que han escuchado hasta ahora o en sus empresas, que por favor me ayuden a entender un poco más dónde ven ustedes los beneficios, ¿no?, de esta tecnología, ¿sí? Les paso, bueno, la muestra es pequeña, pero aquí en la respuesta anterior tenemos gente que ya está trabajando, son más los que están trabajando que los que no están trabajando con esta tecnología, ¿sí? Creo que responde a la tendencia del mercado a pesar de la encuesta, de la muestra, digamos. Bien, los dejo con esta pregunta. El código es 232729. Creo que acá la experiencia de probar la respuesta es que tienen que poner el ranking, con lo cual tienen que asignar cada una de las respuestas en orden y después vamos a entender cómo ustedes están priorizando esto, digamos, ¿no? Si los beneficios vienen por hacer más eficiente, por optimización, por reducir complejidad, que es otra de las cosas, o por mejorar la experiencia del cliente, ¿no? O por responder más rápido, es la quinta. Y la sexta tiene que ver con un problema que es, por más que yo ponga más gente a hacer más cosas, a veces estoy en un contexto de negocio en el que no lo puedo hacer. Y es la escalabilidad, digamos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos después en momentos críticos del retail, donde en el mundo normal, cuando existían los Black Fridays y momentos de grandes descuentos, las organizaciones se enfrentan a cómo atender un pico de demanda que es muy concentrado en el tiempo, digamos, ¿no? En poco espacio de tiempo y que por ahí no lo puedo resolver Bien. Bueno, también tengo que decirles que la muestra es interesante y que aunque todo el mundo piense nos vamos a reducir la cantidad de gente que estamos aplicando, digamos, la gente lo que está buscando, las empresas lo que están buscando sobre todo es poder hacer más con los mismos recursos y poder transformar lo que hacen estos recursos, no reemplazarlos, se sigue moviendo, no reemplazarlos, sino usarlos para otras cosas de mayor valor añadido. Bien, termina en otro lugar, después lo volveremos a ver, ¿sí? Puede ser que termine ganando la eficiencia en costos, ya lo veremos. Ok, veamos un poco dónde podemos aplicar estas cosas y que les cuente algunos casos de aplicación, ¿sí? No veo más que una pregunta hasta ahora en el canal de preguntas y respuestas. Así que les invito a que sigan preguntando, ¿sí? Bueno, la verdad que dónde aplicar automatización, en general, uno tiene que buscar tres cosas, digamos, ¿no? Porque hay procesos que no se pueden automatizar, como les decía antes, ¿no? Las tres cosas que uno tiene que buscar para hacerlo y hacerlo con cierta eficiencia es, primero, que tenga transacciones que son muy repetitivas, o sea, que tenga un cierto volumen. Para que se den una idea, algunas empresas fijan esto y dicen, necesito tener por lo menos 1000 transacciones que se ejecutan en un mes, exactamente similares, ¿sí? Otra gente lo mide en cantidad de transacciones, otra gente lo mide en la cantidad de gente que dedico a hacerlo, ¿no? O sea, necesito volumen que lleve tiempo a gente haciendo como tarea manual. Después otro que necesito es que las reglas de la tarea estén claras, se puedan llevar a un algoritmo, pueda ser decidible ese algoritmo, no dependa de un contexto en el que a veces es así, a veces no es así, siempre es así. Si no, el robot no va a poder ejecutar algo que es una secuencia. Y por último, necesito también un entorno de aplicaciones o un contexto donde la información esté estructurada, decíamos antes, y las aplicaciones no estén cambiando, el entorno no esté cambiando. O sea, si yo voy a automatizar un proceso donde sé que va a intervenir un ERP y mañana lo voy a cambiar, y la verdad que lo que haga ahora, que sea entrenar a un robot o entrenar a un grupo de gente a usar los robots, a usar las aplicaciones, lo voy a tener que hacer después, con lo cual
voy a tener que reescribir ese proceso, voy a tener que volver a decir las pautas, qué pantallas, qué campos, dónde poner, dónde mover las cosas, digamos, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta esas tres cosas, después lo que vamos a mirar es lugares donde haya ineficiencia, lugares donde las tareas se frenan porque hay mucha manualidad y se acumulan cosas, lugares donde la gente se la pasa moviendo datos de un lugar al otro, tomo un dato, lo paso, tengo que dar de alta a un cliente, tengo que dar de alta a un empleado, entro a un sistema, lo doy de alta en el sistema de facturación, lo doy de alta en el sistema de clientes, al empleado lo doy de alta en la obra social, lo doy de alta en el sistema de permisos, lo doy de alta en el directorio activo, en el sistema de gestión de claves de la compañía, lo doy de alta en los sistemas de molinetes para darle una tarjeta de acceso, lo doy de alta en el sistema de nóminas, etcétera, digamos, ¿no? Con lo cual ahí tengo cosas que podrían estar resueltas por integraciones, pero si están manuales, los robots es un espacio ideal porque lo que hacen es, le pido la tarea una sola vez con todos los datos que necesito para darlo de alta en 6 sistemas y el robot va entrando un lugar por lugar, hace el alta completamente y me termina informando de que lo hizo, digamos, ¿no? Bien. Otra vez necesito volúmenes, digamos, ¿no? Para poder hacerlo. Otros contextos donde se aplica es este patrón que veíamos hoy de, por ahí no tengo sistemas que no los estoy exponiendo a mis clientes finales, a mi cadena de proveedores, y realmente mis áreas operativas están trabajando como interfaz entre el mundo exterior y mis sistemas, ¿no? Entonces, en esos lugares tengo formularios, la gente llena cosas, las manda por correo y la gente lo que hace, mi gente interna operativa lo que hace es recibir esos correos y procesarlos y escribirlos en términos de cómo los maneja mi compañía en mis propios sistemas, ¿no? A veces esa información puede venir en Excel, en formularios, puede venir en PDFs, etc. Esos son espacios de automatización. En otros lugares tengo donde mirar, es donde tengo aplicaciones que son cerradas, ¿sí? Tengo, por ejemplo, que hacer declaraciones de impuestos, informar cosas a entes reguladores. No puedo establecer, o ellos no han hecho formas de integrar estos sistemas. Lo que yo tengo que hacer aquí es tareas manuales otra vez. Esas tareas como presentar impuestos, presentar informes, informar a entes reguladores, etc. Lo puedo hacer que los robots la carguen, la suban, etc. Otro contexto que también se da mucho es cuando tengo que, y ya lo mencioné un poco antes, tengo que compilar reportes y tengo que sacar cosas de varios lugares. Entonces, por ejemplo, estoy componiendo una imagen de qué pasa con un cliente y para poder componerla tengo que ir dentro de la organización a diferentes sistemas. Al CRM, a la facturación, al sistema de satisfacción de clientes o de atención de postventa, etc. Componer la información y dársela a un área comercial. Este cliente es bueno con la visión comercial. Este cliente se está quejando, cómo está interactuando con nosotros, qué ha consumido. En este tipo de cosas donde es el último de los escenarios, donde tengo que componer información de varios lugares, es donde le recomendaría buscar para optimizarlo, digamos, ¿no? Después las áreas de las empresas pueden ser un montón. Este es un ejemplo con áreas de compras. Y ustedes dicen, bueno, en áreas de compras, sí, tengo cosas que obviamente dependen de muchas decisiones y sobre todo que son humanas y no las voy a delegar nunca a un robot, pero tengo un montón de procesos cuando voy empezando a mirarlos donde tengo espacios de potencial de automatización, digamos, ¿no? Sobre todo donde lo humano por ahí no está agregando valor en lo que está haciendo, sino que se convierte en una tarea, como decíamos, repetitiva, digamos, ¿no? Vemos ahí gestión de compras, por decir algo, bueno, lo mismo que decíamos antes, por ahí la decisión de qué comprar y a quién comprar, etcétera, es como difícil de estructurar y convertirla en robotizada, pero cuando bajo al detalle puedo encontrar que hay cosas que requieren negociaciones y que requieren a los humanos, pero también hay cosas que podrían sacarse de esos flujos
y pensarse completamente de manera automática. Por ejemplo, cuando bajamos a la categoría de comprar cosas que son de compra habitual y donde el proceso de decisión está muy estructurado. Las compras menores, las compras frecuentes, la compra de materiales que son muy repetitivos en la organización, se pueden automatizar, digamos, ¿no? Procesar gastos, rendiciones, procesar información de compliance de proveedores, ejecutar pedidos, hacer análisis, hacer conciliaciones, coordinar e informar a proveedores sobre momentos de pago, etcétera, son tareas que tienen automatización. Cuando las miramos, por ahí los miramos como proceso, la mirada de proceso nos dice, bueno, el 100% de esto yo no lo puedo automatizar, pero si lo voy separando y lo voy separando por actividades, voy a encontrar espacios donde sí puedo automatizar cosas, y estas cosas es mejor que las empiece de esa manera. Puedo desarrollarlas y automatizarlas de a pedazos, de a tareas, y después las voy componiendo. O aplicando, como decía antes, la regla de 80-20, y por ahí puedo tratar de automatizar el 80% de los casos y el 20% que dejarlo para que lo hagan los robots, ¿no? Bien, les cuento algunos ejemplos, medio rápido, digamos, ¿no? Hay un ejemplo para automatizar que tiene que ver con la situación en la que estamos, y una de las compañías que hace robots sacó esto y lo publica como un template en un espacio que es un marketplace, donde uno puede encontrar robots prehechos para bajárselos y usarlos, digamos, ¿no? Muchos son libres y lo que tienen ahí es una biblioteca de 200, 300 casos donde uno los puede usar, ¿bien? El problema que encontraron para estos casos es el problema de tener idea con cierta frecuencia de cómo están los empleados. Se puede usar para temas de salud, se puede usar para temas de entender si tienen problemas, dificultades y si están operando bien. Y en un contexto como este, por ahí la pregunta no es una sola vez, sino que hay una secuencia de preguntas. Entonces el robot toma una lista de empleados, toma sus celulares o toma su correo. Podría estar preconfigurado cómo los empleados quieren ser contactados, les puede enviar un correo o un WhatsApp. Atrás de este correo o WhatsApp hay una encuesta, esa encuesta le llega a la persona, la completa asíncronamente o cuando puede, pero el robot recibe todas las respuestas y le genera automáticamente un informe al área que lo haya hecho, si era el área de infraestructura, si era el área de operaciones o el área de capital humano, ¿sí? La gracia de este proceso está en qué estoy preguntando, para qué uso la información que estoy consultando, que obviamente la uso para accionar, y cuanto más volumen de cosas tenga, más inmediatez tenga, digamos, ¿no? El robot acelera los tiempos, evita que esto lo tenga que hacer con gente. Estoy consumiendo poco tiempo de la gente y estoy haciéndolo de manera no invasiva, digamos, ¿no? Otros ejemplos, y lo vimos, se dan con interacciones contra sistemas como ERPs, digamos, ¿no? Un proceso típico es, yo recibo facturas que las podría recibir en papel o cada vez se reciben más digitalmente, cada vez las facturas son más electrónicas, pero el tema es que alguien está ahí tomando los datos de estas facturas, imputándolas, etc., ¿sí? El proceso no es solo de carga de facturas, este es un ejemplo de una telco, que todos los meses paga miles de facturas de empresas de servicio porque tiene muchísimos lugares de los cuales atender, por ejemplo, el pago de la luz, ¿no? Y no solo sus locales comerciales, que por ahí son centenares, sino que son los lugares donde también tienen edificios técnicos o donde también tienen antenas, y eso ya pasan a medirse en miles. Este proceso lo que hacía es recuperar toda esa información, descargarla. Imagínense que son más de una empresa de servicios, son un montón de facturas, y puede tomar los lugares y automatizar la imputación, y básicamente, salvo umbrales de anomalías donde pudiera avisar a alguien, puede generar informes y puede pasarlos directamente al pago, digamos, ¿no? En este proceso además se utiliza cierta inteligencia de OCR, digamos, ¿no? Este es otro ejemplo y tiene que ver con, lo traigo a cuento porque son procesos que se piensan de usar y tirar, ¿sí? Esto tiene que ver con una campaña de marketing en una compañía financiera donde
se buscaba que toda una población de gente que tenía tarjetas de crédito de una determinada marca y las tenía nacionales, cambiárselas a internacionales. Sin robotización, esto se hubiera pensado con un call center que había que montar, que había que entrenar, con una acción de marketing hacia todos los usuarios y clientes de estas tarjetas, indicándoles la posibilidad de hacerlo, concertando una cita o haciendo una intervención humana y haciendo que la gente respondiera a esto y que toda un área de operaciones operara sobre los sistemas de la tarjeta hasta capturar que estaban de acuerdo en que querían hacerlo y ordenar en los sistemas por detrás su ejecución. Bien, no se usaron personas, se usó una campaña completamente por correo, la respuesta la recibía algún proceso automático que hacía toda la operación en los sistemas de back office, digamos, ¿no? Y terminó la campaña y los robots desaparecieron, ¿sí? Este es otro ejemplo que tiene la gracia de, que tiene que ver con aseguramiento de revenue assurance, digamos. El contexto y la gracia de este proyecto es que cuando lo hicimos, los robots hacían una tarea que no estaba haciendo nadie. Una compañía de telcos, otra vez, tenía una cantidad de contratos. Estos contratos de servicios hacia empresas tienen cláusulas en pesos, en dólares. Estas cláusulas están desactualizadas y la fuerza comercial está más orientada a buscar nuevos contratos que a resolver este mantenimiento. Con lo cual, la tarea de buscar qué contratos tienen cláusulas desactualizadas, dialogarlo con los clientes y resolverlo, era un dinero que estaba en la mesa. Bueno, el proceso se ocupaba de esto. Iba al CRM, buscaba las cláusulas y los contratos, los identificaba quién era el comercial y a cada comercial le enviaba un correo con todas las acciones que tenía que hacer, que obviamente el robot no las iba a gestionar, sino que las iba a gestionar la fuerza comercial, y esto obviamente se podía elaborar y ejecutar con el tiempo hasta que la cantidad de contratos desactualizados se fue bajando, digamos, ¿no? Otro proceso que podría ser útil en este momento, que era entregas a domicilio, pero déjenme que se los cuente con un pequeño video, y acá estamos integrando la tecnología de RPA con la tecnología de chatbot, ¿sí? Básicamente el contexto es un retailer que tiene, de los que contaba al principio, en momentos de Black Friday, tengo un pico de demanda y tengo una fuerza que está haciendo entrega, una fuerza de logística, con camiones, camionetas que está haciendo distribución, y esta gente no tiene ningún dispositivo ni nada para estar conectado con la compañía y se conectaba con la compañía a través de un call center, ¿sí? Que era el mismo call center que atendía los reclamos y los pedidos de los usuarios que están esperando la entrega de los paquetes, ¿sí? Con lo cual ese call center colisionaba. Ese call center de vuelta es una interfase entre mi cadena de proveedores o mis clientes y mis propios sistemas, porque no se los puedo dar para acceder o no estoy en el estadio de que la gente pueda hacer tracking automático a partir de sistemas preestablecidos, ¿no? Entonces, básicamente, el robot, de manera estructurada al señor que estaba haciendo la entrega, le daba asistencia sobre datos del cliente, dónde contactarlo, llegué al domicilio pero no hay nadie, coordinaciones de cuándo hacer la visita, etc. La automatización iba en este sentido y por detrás de este chatbot había robots que saben cómo hablar con el sistema de almacenes, con el sistema de logística, con el de pedidos o con el sistema de atención a clientes, ¿no? Bien, nos quedan unos minutos más y seguimos compilando preguntas. Mientras tanto, déjenme que vuelva un segundo a la consulta que les hacía para ver dónde terminó. Finalmente, la eficiencia en costos con esta muestra ha quedado en cuarto lugar y lo que más nos preocupa es optimizar operaciones, ¿sí? Entiendo que los ejemplos que estamos dando van en esa línea, ¿sí? Les hablo un minuto de la tecnología y les hablo brevemente de esto, ¿sí? Hay varias marcas y hay software y hay compañías que se dedican exclusivamente a proveer estos robots de software. Las tres más grandes y más importantes con las que hoy estamos trabajando se llaman UiPath, Automation, Anywhere y Blueprints.
Todos aquellos que tenían herramientas de estas marcas o proyectos, perdón, de RPA, seguramente estén usando alguna de estas. Si alguno está otra y me lo quiere comentar, se lo agradezco por el canal. Pero en definitiva son tecnologías emergentes, software que está corriendo la carrera del tiempo y compañías que están a sus productos buscando cómo hacer que estos productos cada vez sean más fáciles de usar, sean más escalables y que también los robots sean más inteligentes. Pasar de hacer tareas que son repetitivas a meterle y dotar de inteligencia a los procesos para que se puedan hacer más rápido. Inclusive se está hablando de automatizar la automatización, algo que los que venimos de software lo miramos con mucho cuidado y nos acordamos del momento en que los programas se autogeneraban. Iba a haber software que iba a generar las aplicaciones o los programas para resolver los problemas de los usuarios, ¿sí? Es interesante mirar estas compañías desde la mirada tecnológica y la evaluación tecnológica, pero también mirarlas de la valoración, ¿no? Este es un espacio de compañías que vale bastantes millones de dólares, valen muchísimo más que la realidad de lo que están facturando o generando hoy, digamos, ¿no? Y por otro lado, el costado interesante de mirar es la inversión que están teniendo para poder, en esa carrera contra el tiempo de quién se queda como líder, cuánto más rápido están ofreciendo funciones, ¿no? Por supuesto que también va a ser un mercado en el que no terminemos con las mismas compañías y habrá muchas fusiones, adquisiciones, etcétera, y los grandes, los SAP, los Microsoft, etcétera, están mirando mucho este mercado, los Google, para ver qué ofrecen ellos, digamos, ¿no? En este mundo, ¿sí? Veremos muchos cambios. ¿Qué van a encontrar en las herramientas? Van a encontrar tres conceptos. Van a encontrar un concepto que es el estudio o la herramienta con la que se construyen los robots, que los usan los desarrolladores, los de IT. Van a encontrar un orquestador o un control room, en otras marcas tiene otro nombre, que es el que se utiliza para planificar a todos estos robots atendidos. Y van a encontrar robots, digamos, ¿no? Los robots son los que van a ejecutar las tareas. Y van a ser atendidos o desatendidos en función de cómo estaban operando, ¿sí? En otras marcas van a encontrar estos conceptos con otros nombres. El orquestador se llama control room, el creator, bot creator es el estudio, está el concepto de atendido desatendido, alguna marca no lo tiene también esto, pero también van a encontrar componentes de inteligencia donde hay integrados o empaquetados dentro del producto software que permite entender documentos, ¿sí? Módulos y soluciones para analítica, que sería, una vez que uno está escalado, entender cómo es el valor que están entregando esta fuerza de robots, cómo están operando. Operar un robot y operar 20, y operar un proceso y operar 100, la problemática es completamente distinta. Solo imagínenlo pensando que esos robots hay que mantenerlos y que las aplicaciones sobre las que están corriendo también hay que mantenerlas. Y que el proceso de negocio también puede cambiar, digamos, ¿no? Todos también están ofreciendo hoy esto que hablaba de el marketplace, el store de cosas que están prehechas para poder compilar y hacer robots más rápido, digamos, ¿no? Muy bien. Para cerrar, déjenme dejarles dos cosas, digamos, cómo las organizaciones están abordando estos temas y también qué lecciones aprendidas hemos encontrado a lo largo de este tiempo, ¿sí? En el roadmap de evolución hay dos cosas. Primero, son tecnologías que, como son tan ágiles, están mucho más dadas a hacer pruebas de concepto. Las pruebas de concepto son muy cortas, con lo cual viene alguien y dice, quiero probar si el robot en este contexto funciona y para mis aplicaciones funciona. Perdón, porque se adelantan los slides, siempre pasa esto. Después de que sé que esto funciona, mi problema es dónde lo voy a aplicar. Y para ello hay servicios y hay dinámicas de descubrimiento de procesos que se aplican para ir a un área o a toda la empresa, cuando se hace a escala empresa, a identificar oportunidades de automatización. Después se hacen proyectos, más o menos la duración. Los proyectos de hacer un robot se construyen de manera ágil, perdón la dificultad esta, se construyen de manera ágil y suelen demorar entre 4 y 8 semanas. Y después, cuando uno está en una escala determinada, que tengo muchas cosas, empiezo a contratar más servicios y a tener un área incluso, que es donde termino,
que es nucleo en algún lugar de la organización este centro de excelencia que se dedica a esta nueva práctica, que es que entiende esta tecnología y sabe cómo llevarla adelante. Y es un área que suele estar separada del desarrollo de software tradicional, digamos, ¿no? Dado que la slide se adelanta solo, les cuento algunas lecciones, digamos. En este transcurso de tiempo, lo que hemos encontrado es que la gente tiene éxitos y tiene fracasos implantándolos. Si alguno quiere comentar alguno en preguntas y respuestas, adelante. En general, los que fracasan suelen hacerlo por estas cosas, digamos, porque eligen mal los procesos, automatizan aquellas cosas que no están claras, que las reglas no son explícitas o que no tienen volumen, en lugares donde la experiencia cambia tanto las aplicaciones que nunca están estables y entonces me la paso corrigiendo los robots más que sacándole el rédito. Aquellos que también se centran solo en que es una cuestión de herramientas, la robotización y la automatización requiere una mirada más amplia, requiere una mirada de procesos, requiere subir a la mesa a más gente. No lo puedo hacer solo con un área usuaria, lo tengo que hacer involucrando a seguridad, lo tengo que hacer involucrando a la gente de auditoría. No voy a resolver un proceso que está mal, no lo voy a resolver con la automatización. Tengo que revisar el proceso, pensar cómo debería ser y después automatizarlo, o mejorarlo y simplificarlo y después automatizarlo. Vemos muchas organizaciones que fallan porque no suben ni a seguridad, ni a auditoría, y a organizaciones que son muy grandes donde explicar que ahora un robot va a hacer tareas requiere subir mucha más comunicación y mucha más gente a la mesa para entender qué es lo que va a hacer para facilitarlo, digamos, ¿no? Y también un costado muy interesante que es la gestión del cambio, que es la resistencia a la automatización, la comunicación. Siempre lo contamos rápido y pasamos por arriba rápido sobre estos puntos, pero cuando estáis generando un cambio cultural, estoy poniendo a trabajar a un trabajador virtual, digital, con un trabajador, con un humano, con un equipo como el que tengo actualmente, todo esto requiere comunicación. ¿Para qué lo hago? La gente siente que puede perder su trabajo y si no se lo explica bien, la resistencia que va a generar es muy grande, ¿no? Bien, lo que teníamos para contarles hoy, y les agradezco nuevamente la atención. No hemos recibido, vamos a ver si tengo más preguntas, las repaso un segundo. Alguien me está preguntando ¿cómo puedo aprender esto? Entiendo que la pregunta tiene que ver cómo me puedo meter en estos temas y cómo puedo aprender de RPA, es lo que interpreto. Bien, hay bastante información. Algo que está pasando en este mercado y con estas herramientas, y es diferente a lo que pasaba con otras cosas, es que a veces aprender de ciertos temas es difícil o la información no está pública. Bien, estas compañías están siendo muy abiertas y están ofreciendo a áreas de Academy, como nosotros por ahí, donde este contenido está disponible. O sea, si ustedes van a cualquiera de estos vendors, van a encontrar una university, van a encontrar una academy, van a encontrar tutoriales, videos, van a encontrar también que todas estas herramientas están disponibles en versión trial, o sea, lo que están buscando estas compañías es acelerar la curva de adopción, con lo cual nadie está escondiendo o poniéndole barreras o poniéndole costos a la formación. Todo el mundo lo está haciendo de manera bastante abierta, ¿sí? Espero haber respondido a la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por dónde empezar en una organización? ¿Por dónde empiezo? Bueno, creo que más o menos lo hemos estado comentando. Yo empezaría por lugares donde sé que voy a tener un éxito seguro, digamos, ¿no? Lugares donde lo puedo aplicar con una cierta red de contención, con lo cual asegúrense de que van a tener éxito donde lo vayan a aplicar. Y asegúrense que cumplan las cosas que hemos comentado, que tengan volumen, háganlo sobre espacios que son simples, que el retorno sea rápido y que no haya posibilidades de equivocarse, ¿sí?
De manera que de tener un éxito, el contagio después posterior para hacerlo es mucho más grande, ¿no? Y puedan tener éxito. Bien, estamos sobre la hora, que teníamos preguntas, no tenemos más preguntas, seguimos con el canal abierto. Si tienen algo más, pueden usar también este correo. Les recomiendo mirar el calendario de actividades. Vamos a estar haciendo más actividades alrededor de RPA, un poco más profundas que estas de iniciación. Pueden consultar el calendario. Creo que tenemos 2 actividades más sobre esto. La siguiente tiene que ver con el escalamiento en las organizaciones. O sea que nos vamos a meter un poco más profundo sobre COEs y cómo organizarse y algo más de detalles de experiencias. Recuerden que aquí tienen charlas sobre temas de ciencia, de analítica, sobre temas de herramientas, sobre los temas de automatización y sobre los temas de gestión, las prácticas de agilidad, liderazgo, trabajo colaborativo, que esperemos que les sean útiles, ¿sí? Pueden entrar a nuestra página web también y encontrar material sobre las cosas que hacemos. Son revistas semestrales, cuentan casos de clientes, están totalmente abiertas y las pueden consumir digitalmente. Una vez más les agradezco la presencia y bueno, si tienen cualquier consulta, por favor háganla llegar y desearles a todos que estén bien y que la cuarentena termine pronto. Un saludo. Gracias.